Y pues ahora sí, hermano ministro Bernardo Flores, sea bienvenido y adelante. Tiene su tiempo para la impartición de la escuela, hermano. Pasa vos, mi hermana Emilia y todas mis hermanas, las cuales se encuentran aquí, pasa a vosotras. Pasa a vos, Estoy, hermano. estoy agradecido, mis hermanas, de estar aquí con ustedes. Entiendo que es una reunión para poder repasar la lección de la cual va a ser impartida a la sociedad femenil en los diferentes lugares donde se encuentre. Y ustedes, mis hermanas, como instructoras, por recibir un poco de apoyo concerniente a esta lección. Este, No sé si podría yo, compartir, mis hermanas, o se diera la oportunidad de compartir. Ustedes me dicen. Sí, hermano. Este, pero en el momento que se puede, este, también se me hizo notorio de que necesitan, también un poco de parte del servidor y de quienes comparten estas lecciones, algunos consejos necesarios para la impartición de estas lecciones. Yo lo que les puedo aconsejar, mis hermanas, y siendo esta la primera, y posiblemente las demás van a tener algo similar, es primeramente preparen un tipo de presentación. Eh, si no se puede, a lo mejor en los lugares donde no se cuente con proyección, computación y demás, posiblemente pues puedan tener ustedes para ustedes mismas a lo mejor algo que puedan ustedes escribir. Encuentren definiciones de las cosas que van a estudiar, porque hay muchas, no solamente palabras, las cuales son necesarias, pero a veces en la aplicación es necesario tenerlas, que son buenas para el momento que se pueda explicar la lección. La otra es de que sí, yo de antemano, algo que me ha ayudado y he aconsejado a otros es háganse preguntas ustedes mismas concerniente a la lección. Léanla y al momento de leerla, pregúntense y al preguntarse, escriban esa pregunta para que ustedes mismas la respondan o busquen la respuesta si es que no la saben, porque no es solamente lo que está escrito que es importante, pero también lo que no se escribió es importante. Entonces, tanto una como otra son buenas para poder meditar en lo que la palabra de Dios está diciendo. Yo tengo por costumbre, y así se me fue enseñado, es de poder llevar ciertos apuntes. A lo mejor no todo lo que voy a decir ante la congregación, o en este caso ustedes con el departamento femenil, pero sí es bueno tener una libreta con apuntes de cosas importantes que resaltan la exposición, porque de esta manera ustedes con esos apuntes se pueden acordar de lo que estudiaron, de lo que pueden proporcionar en cada instante, de lo que ustedes van tomando, ya sea en versículos, lecturas o en mismos párrafos de los cuales están leyendo. Y la última, que yo les puedo dar es repasen, repasen, repasen. Mínimo, yo diría unas 3 o 4 veces la lección para que ustedes puedan de alguna manera ver qué es lo que les faltó al leer, comprender qué es lo que pudiera de alguna manera necesario repasar con más cuidado, porque va a permitir que al momento de poder impartirla, pues puedan tener un tipo de respuesta o seguimiento a lo que pudiera ser un tipo de duda o algo necesario que no se estuviera entendiendo en el momento. Bueno, eso es concerniente a los consejos. Ahora sí, parece que sí voy a ver aquí, hermanos, voy a compartir. Dadme, y sí. ¿Pueden ver mi pantalla, mis hermanas? Sí, hermano, Sí, sí se Muy ve. bien. sí, Pues, hermano. muy bien. Entonces, la primera lección, mis hermanas, es la alimentación y el cuidado del cuerpo. Concerniente a esta particular lección, hermanas, yo sí me gustaría que tomemos en cuenta el objetivo en el cual pues se nos está dando aquí. Reflexionar sobre la ley alimentaria de Levítico 11 como una expresión
de la sabiduría y cuidado de Dios para su pueblo y motivar a cada mujer a obedecer estos principios en su vida diaria, reconociendo que cuidar el cuerpo mediante una dieta conforme a la voluntad divina es un acto de santidad y gratitud al Creador. Entonces, cuando hablamos de esto en el objetivo de forma inmediata, pues nos está diciendo, primeramente, cuál es la ley la ley alimenticia de Dios para su pueblo. Esa es la primera. El segundo es la obediencia a este principio básico de la vida diaria cristiana. Y el tercero, los puntos que podemos tomar de ese objetivo es cuidar el cuerpo mediante una dieta conforme a la voluntad divina. Quiero tomar en cuenta lo siguiente, mis hermanas. La lección nos va a hablar acerca de la ley de alimentación concerniente a lo que viene siendo Levítico 11, de la cual se hace una repetición, si ustedes lo quieren tomar en algún momento, Deuteronomio 14, versos 3 al 21, también hace una repetición de esta ley. Ahora, también nos recalca la obediencia en la lección. Ahora, por eso les decía que es importante no solamente lo que se escribe, sino también lo que a veces hace falta en esa escritura, porque también lo complementa la misma escritura de algún momento u otro. eh, si nosotros lo leemos en otro contexto, va a dar un poco más de amplitud. Y lo digo en esto. El punto número 3 que ustedes están viendo dice cuidar el cuerpo mediante una dieta conforme a la voluntad divina. Y es ahí donde ya después les voy a hacer notorio que aún con lo que menciona la ley alimenticia, Levítico 11, Deuteronomio 14, nosotros pudiéramos no estar alimentándonos como es debido por ciertas razones. Y como les vuelvo a repetir, eso lo vamos a ver ya un poco más adelante. Tenemos de forma consiguiente, pues la lectura bíblica, la cual quiero ir detallando paso por paso. No sé si ustedes, mis hermanas, me quisieran ayudar en leer algunos versículos concerniente a Levítico 11, porque no quiero leerlo todo junto, sino irlo detallando paso por paso. Alguna de mis hermanas me gustaría que me ayude con eh, Levítico 11, del verso 1 al verso 2. Yo le ayudo, hermano. Adelante, hermano. Dice así, Levítico 11, 1 y 2. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces, la ley empieza, primeramente, está hablando nuestro Dios a Moisés y Aarón, y directamente esta ley está dirigida al pueblo de Israel en ese momento. Aunque nosotros entendemos que hablando de los animales limpios, así como lo expresa Levítico 11, está desde el principio, más sin embargo, ya cuando Dios escoge a un pueblo, específicamente le está hablando al pueblo de Israel. Y la razón de ello, porque dentro de lo que viene siendo la lectura que nosotros tenemos en Levítico 11, tanto de Deuteronomio 14, cuando esos animales de los cuales son inmundos, de alguna manera dice, bueno, pues que los extranjeros lo lleguen a consumir, los extranjeros se encarguen de ello. Entonces nuestro Dios está cuidando a un pueblo específico en el momento que se da ya de forma muy formal, ya en la ley que se conoce de Moisés. Obviamente es la ley de nuestro Dios, pero está siendo impulsada. Ahora, nosotros como iglesia obviamente entendemos que de ahí nosotros somos adheridos al pueblo de Israel. Entonces, por consecuencia, pues esto aplica a nosotros. Quiero dejarlo claro porque de esa manera es como se dirige esta ley. Ahora, otra de mis hermanas, Levítico 11, del 3 al 8. Heme aquí, hermano. Adelante, hermana. Dice así la palabra de nuestro Dios. 3:8. Levítico 11, del 3 al 8. Sí, hermana. Dice así, mi hermano. De entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumía, comeréis. Estos empero no comeréis de los que rumían y de los que tienen pezuña. El camello porque rumía, mas no tiene pezuña hendida. Habéislo de tenerlo por inmundo. También el conejo porque rumía, mas no tiene pezuña. Tendréislo por inmundo. Asimismo, la liebre porque rumía, mas no tiene pezuña.
tendréisla por inmunda. También el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, mas no rumía. Tendréislo por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Tendréislos por inmundos. Amén. Amén. En estos está hablando ya de una forma muy directa de unos mamíferos terrestres, porque está hablando de los que están en la tierra, y da unas características de estos animales. Primeramente, una de ellas dice que tiene que tener una pezuña hundida. Ahora, la otra también es que tienen que rumiar. Y es importante lo que les decía, o sea, que es rumiar, que es tener la pezuña hendida. Y aquí nos da unos ejemplos de una forma específica nuestro Dios de animales directos. Primeramente el camello. Tiene una característica y no las dos. Rumía, pero no tiene la pezuña hendida. El conejo también rumía, pero no tiene la pezuña hendida. La liebre, que es de la familia de los conejos, de la misma manera, no tiene la pezuña hendida. El puerco tiene las pezuñas, pero no rumía. Entonces, por eso dice nuestro Dios, estos van a ser inmundos, no se pueden comer. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de la pezuña, en su pantalla van a ver en el lado izquierdo, pues esa es la pezuña hendida, de la cual está dividida, la cual tiene la vaca, la cual tiene el chivo, la cual tiene el cordero, bueno, varios animales. Pero si ustedes ven del otro lado como el caballo, que aunque tiene una pezuña, pero no tiene la partición en dos. Entonces, el caballo es uno de los que no se comen, pero pongo un ejemplo nada más para que veamos la diferencia. Entonces, pezuña hendida se refiere a la división completa de la pezuña en dos partes, la cual estábamos viendo. Rumiar es masticar por segunda vez, volviéndolo a la boca el alimento que ya estuvo en el depósito, que a este efecto tienen algunos animales. Entonces, es masticar doble. Algunos animales no lo hacen y algunos sí. Entonces, esas dos características deben de tener. Entonces, si pongo algunos ejemplos, pues tenemos la vaca, el cordero, el chivo, el búfalo o la vaca salvaje, pero no así el caballo o la cebra. Entonces, debemos nosotros de comprender de que hay algunos que tienen una característica, pero no tienen la otra y deben de tener las dos. Entonces, ahora, otra de mis hermanas, del verso 9 al verso 12. Heme aquí, hermano. A ver, no sé quién de mis hermanas, la primera que se atreva rápidamente. Dice Esto- del 9 al 11. Sí, Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, aquellas comeréis. Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todos reptil de agua como de toda cosa viviente que está en el agua, no las tendréis en abominación. Os seréis, pues, en abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tiene aleta y escama en las aguas, tendréislo en abominación. Amén. amén. Gracias, hermana. Entonces, aquí la de los peces o los animales acuáticos tiene también dos características. De forma inmediata, está hablando, dice que tiene que tener aletas y tiene que tener escamas. Si no tiene esas dos, entonces no importa qué animal viva en las aguas, ya sea en la mar, en los ríos, no se pueden comer. Ahora, también quiero recalcar esto, cuando la Biblia que nosotros utilizamos utiliza la palabra reptil, de la manera en el contexto y de la forma de como ustedes puedan encontrar en alguna otra versión, realmente está refiriendo a un animal, porque en el tiempo que se traduce, obviamente la clasificación de los animales que hoy conocemos, pues realmente no pueden caber en la descripción de reptil, nada más para que ustedes lo tengan notorio. Por eso lo puse en paréntesis, si ustedes lo ven en su pantalla donde dice reptil es animal. Pero al fin de cuentas, mientras veamos el contexto, entenderemos a qué se está refiriendo. Entonces, cualquier animal debe de tener aletas, o sea, para las cuales se utiliza para nadar, y escamas son esta protección que tiene, de las cuales tiene diferentes figuras, pero es lo que le protege al cuerpo de este animal
de agua, en ese caso como el pescado. Tenemos algunos ejemplos como la mojarra, la tilapia, y les puedo entregar una lista inmensa de ciertos animales que tienen estas características. Pero hay otros animales de los cuales se encuentran ahí mismo en esas aguas, de los cuales pues no podemos nosotros comer. En este caso podemos citar al camarón, podemos citar al langostín, podemos citar, bueno, el pulpo. Todos estos no tienen aletas ni escamas, de lo cual pudiera aplicar. Otra vez, en esos detalles debemos nosotros enfocarnos. Versos siguientes, del verso 13 al 19, mi otra hermana que quería leer. Yo, mi hermano, paso a vos. Pasa vos, hermano. ¿Ves? Estas tendréis en abominación, no se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el esmedejón, el milano y el buitre, según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz y la lechuza y el laro y el gavilán según su especie. Y el búho y el somormujo y el ibis y el calamón y el cisne y el onocrótalo. ¿Hasta el 18? Hasta el 19. Ah, y el herodión y el caradrión según su especie, y la abubilla y el murciélago. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces, ustedes pueden ver aquí esta lista inmensa de las aves. Ahora, quiero dejar también claro lo siguiente. Estas aves tienen por algo muy común, de las cuales son aves de las cuales se alimentan de otros animales y también incluso más específico de los otros animales muertos. Son aves carroñeras. Ahora, aquí no está dando nuestro Dios de una forma características específicas de las cuales nosotros podemos notar. Pero por eso les decía, es importante lo que dice, tanto como lo que no dice la palabra de Dios. En estos aspectos, lo que sí nos está diciendo sin decirlo la Biblia es de que todos estos animales pues son carroñeros, de lo cuales de alguna manera se encargan ya de comer esas carnes de otros o de limpiar de lo que ya está fallecido. Entonces, de lo que es opuesto a estos, podemos encontrar, por ejemplo, de lo que se llegó a sacrificar para nuestro Dios que fue limpio, como los palominos. Las palomas no tienen esas tendencias como lo que tiene el águila, el quebrantahuesos, el búho y cosas por el estilo. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos estas características que estos animales tienen y pongamos nosotros ahora sí en consideración lo opuesto que nos va a dar ahora sí los animales que comemos, como el pavo, como la gallina y cosas por el estilo. Siguiente, hermanos, aquí les pongo una figura de algunos animales de los cuales se mencionan, como vuelvo a repetir, una manera de nosotros identificar los nombres a estas figuras de esos animales. Ahora, vamos a otra de mis hermanas, del verso 20 al 23. Heme aquí, hermano. Adelante, hermano. Dice, todo reptil alado que anduviere sobre 4 pies tendréis en abominación. Empero esto comeréis de todo reptil alado de que anda sobre 4 pies, que tuviere piernas además de sus pies para saltar en ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, y el langostín según su especie, y el arejol según su especie, y el agap según su especie. Todo reptil alado que tenga 4 pies tendréis en abominación. Amén. Amén. En este caso, mis hermanas, aquí está haciendo mención de reptil, pero realmente el contexto que nos está dando, aunque se está refiriendo a un animal, pero más en específico, hoy en día lo conocemos como insecto. Entonces, aquí ya está hablando de los insectos que sí se pueden comer, de los cuales nos habla que dice que debe de andar sobre 4 pies. Más aparte debe de tener piernas que utilice para saltar. En estos insectos tenemos nosotros aquí 4 diferentes especies que realmente son la misma familia. No diferencian mucho los unos de los otros
y les voy a dar aquí una figura. Si ustedes ven en esta figura que les muestro, pues realmente uno del otro, no se ve mucha diferencia, pero si ustedes pueden notar muy específico, tiene 2 y 2, que son 4 de sus pies para lo que es caminar, más aparte estas piernas grandes que tiene hasta el último, que son para saltar. Esas son las características de estos insectos. Fuera de eso, pues realmente no hay algún otro que se pueda comer de esos insectos. Vamos a pasar ahora ya no específicamente a la descripción de estos animales, ahora del verso 24 al 28, una de mis hermanas. Aquí vamos a hablar acerca de lo que aquí en Levítico 11 nos está hablando, la inmundicia por tocar los cadáveres de estos animales inmundos o incluso los limpios. Amén, hermano. Sí, del 24 al 28, hermana. Sí, dice así. Por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare a sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Y cualquiera que llevare de sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Y todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo. Cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan a 4 pies tendréis por inmundo. Cualquiera que ande sobre sus garras, cualquiera que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la tarde. Y el que llevare sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Habéis de tenerlos por inmundos. Amén. Amén. En este caso, entonces, está hablando específicamente de los animales de los cuales se encuentran muertos, en los cadáveres. Y en el contexto, pues está hablando de que cualquiera que los tocare, pues iban a ser inmundos. Aquí no está hablando de una ley de alimentación específicamente hablando de los animales que va a ingerir, sino está hablando de el tocarlos. Pero sí tiene que ver mucho ahora sí en la manera de cómo uno debe de cuidar su cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros que tenemos un trabajo donde a lo mejor en una empresa o en un lugar donde nos pudiéramos ensuciar, ustedes han visto, posiblemente tengan esos letreros donde dice el empleado tiene que lavarse sus manos antes de regresarse a su puesto de trabajo. Y la razón es porque si va uno al baño, por ejemplo, pues obviamente se ensucia, y si vas a tocar algo que va a ser comestible, pues de alguna otra manera va uno a contaminar. Nuestro Dios lo que está diciendo aquí es exactamente eso. Si uno toca un cuerpo de estos animales, ya sea inmundo, sea limpio, no importa, mientras esté el cadáver, bueno, al tocarlo se puede uno contaminar. Se tiene uno que lavar y dice, será inmundo hasta la tarde. Lo que está haciendo referencia es el momento de espera por si se presenta algún tipo de circunstancia que pudiera causar cierta enfermedad, pero también existía en aquellos tiempos lo que viene siendo la limpieza ceremonial que se hacía a través de los ritos. Entonces tendría que esperarse hasta la tarde para que se definiera de que iba a estar limpio y empezaba pues otro día. Pero durante ese día se encontraba la persona que llegase a tocar un cuerpo muerto de esos animales, pues se iba a considerar como inmundo. Entonces era una manera de proteger no solamente a la persona, pero también a los demás si es que hubiese un tipo de contaminación. Pasamos entonces a los siguientes. Ahora sí nos va a hablar de otros animales. Otra de mis hermanas del verso 29 al 31. Pasamos, hermano. Hermana Del Jessica, adelante. 29 Del 29 al 31, sí. dice, y estos tendréis por inmundos de los reptiles que van arrastrándose sobre la tierra, la comadreja y el ratón y la rana, según su especie, y el erizo y el lagarto y el caracol y la babosa y el topo. Estos tendréis por inmundos de todos los reptiles, cualquiera que los tocare, de los reptiles, cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la tarde. Bien.
Entonces, Amén. otros animales de los cuales se consideran inmundo, se están aquí, de los cuales caminan o se arrastran sobre la tierra, pues estamos hablando de estos, como la comadreja, ratón, la rana, el erizo, el lagarto, caracol, la babosa y el topo. Son otros de los cuales, pues, no deberíamos. Entonces, otra vez, la clasificación reptiles aquí debería de ser, pues, animales, porque otra vez, hoy como los clasificamos es un poco diferente. Más sin embargo, debemos de tomar en cuenta solamente a lo que se nos está diciendo. Entonces, de ahí les pongo unas figuras, la comadreja, la lagartija, la rana o el sapo, el ratón y pues los que se arrastran como este otro animal. Ahora de los versículos 32 al 40, una de mis hermanas está hablando aquí ya de cierto contacto con esos cadáveres a ciertos objetos o cosas que pudieran tener un cierto contacto con estos cuerpos de estos animales, ya sea inmundos o limpios. Del 32 al 40, una de mis hermanas. Heme aquí, hermano. Adelante, hermano. Dice, y todo aquello sobre que cayera alguno de ellos después de muertos será inmundo, así vaso de madera como vestido o piel o saco o cualquier instrumento con que se hace obra, será metido en agua y será inmundo hasta la tarde y así será limpio. Y toda vasija de barro dentro de la cual cayera alguno de ellos, todo lo que estuviera en ella será inmundo y quebraréis la vasija. Toda vianda que se come sobre la cual viniere el agua de tales vasijas será inmunda, y toda bebida que se bebiere será en todas esas vasijas inmunda. Y todo aquello sobre que cayere algo del cuerpo muerto de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán. Son inmundos y por inmundo los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en sus cuerpos muertos será inmundo. Y si cayere de sus cuerpos muertos sobre alguna simiente que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la simiente y cayere de sus cuerpos muertos, sobre ella tendréisla por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer se muriere, el que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la tarde, y el que comiere de su cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que sacare su cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Amén. Amén. Entonces aquí ya está hablando de todas las situaciones que pudieran presentarse. Si de alguna manera, digamos, por X razón, el cuerpo muerto de un animal que es inmundo o es limpio, incluso lo que está haciendo mención, pues por ejemplo, en aquellos tiempos había ciertos vasos de los cuales eran de madera, pues así como esos, así como la ropa, así como algún otro utensilio del cual pudiera lavarse, que no pudiera tener poros, que pudiera mantener algún tipo de residuo que se quedara ahí, pues se tendría que lavar y no se podía utilizar hasta el siguiente día, en ese caso hasta la tarde. Más sin embargo, si fuera de barro, la palabra de Dios está diciendo que pues obviamente iba a estar inmunda y esa misma vasija iba a tener que ser quebrada por la razón de que teniendo ya poros, pues obviamente ya no iba aún aunque se lavara, poder desechar lo que había ya contraído, el haber tenido el contacto con estos cuerpos o con las sustancias que pudieran haber salido de esos cuerpos muertos de esos animales. Entonces había una necesidad de mantener la limpieza, la higiene. Hoy en día, quiero también dejar en claro que no seguimos la regla de hasta la tarde, porque en aquel entonces no había los métodos de limpieza que hoy en día tenemos. Muchas de las cosas que nosotros limpiamos a través de cloro, alcohol, jabones y demás, a veces lo que nosotros también tenemos en algunos utensilios, son protegidos con una sustancia de las cuales no permiten el que absorban alguna otra cosa y demás, pero aún así debemos de tener ese cuidado porque
todavía utilizamos algunos utensilios como los que son de barro, de los cuales son que mantienen poros y sí pueden mantener todavía lo que los puede tocar, no solamente de adentro, pero también de afuera. Y eso es el cuidado que Dios está diciendo con toda esta separación de las cosas que nos está diciendo. No solamente hablando de ir y tomar algún tipo de animal para comerlo, de los cuales son prohibidos, pero ahora lo que pudiera causar en las cosas que nosotros pudiéramos ingerir. Si está algo muerto, obviamente está en estado de descomposición, las bacterias de las cuales puede producir, no solamente de las cuales sean a través de tacto, pero también incluso en el aire. Todo ello puede afectar la salud del ser humano. Entonces nuestro Dios está agregando algo más adicional que no solamente lo que se ingiere, pero sí hasta lo que puede alcanzar a poder afectar el cuerpo físico, que debe uno de tener un cierto cuidado. Otra de mis hermanas que lea del verso 41 al 45. Amén, hermano. Adelante, hermano. Dice así, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra es abominación, no se comerá. Y todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre el 4 o más pies de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, pues que yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este resumen que Dios da en estos versículos, está haciendo un énfasis en la importancia de lo cual es alejarse de estos animales, de los cuales tienen ciertas características, de lo cual le clasifica como abominación, de lo cual se clasifica también como inmundos, que su pueblo no debería de participar. Dice, si yo soy santo, yo quiero que ustedes lo sean. Y para poder lograr esa santidad, en el aspecto ahora de lo que puede el ser humano ingerir para su alimento, pues debe de apartarse de esta manera. Así como nuestro Dios apartó al pueblo dándole leyes, así como apartó a los levitas del resto del pueblo para que le sirviera en el santuario, en el templo, en el tabernáculo y demás, y haciendo infinidad de separaciones con características específicas, nosotros como pueblo de Dios, para hacer una diferencia de cómo es de que vamos a mantener de una manera santa nuestro cuerpo, pues nosotros debemos de aplicar estas reglas, estas leyes. Ahora, nuestro Dios es el que nos creó. Él es el que sabe lo que es bueno y lo que es malo. A pesar de lo que pudiera haber en contexto de información que pudieran traer adicionalmente cualquier persona que dijera, bueno, se ha encontrado que, por ejemplo, la vaca tiene este problema y el puerco también puede mantener una cierta limpieza. Sea como sea, quien dio las órdenes de lo que se debe o no se debe de comer, es Dios, el creador de todas las cosas. De ahí para allá, el ser humano puede inventar, puede aplicar, puede hacer como muy bien le parece, pero la definición de las cosas las da Dios. Y en este caso, en la forma de la ley de la alimentación que nos provee, pues Él nos la está narrando primeramente a su pueblo Israel y ahora nosotros como su iglesia, que el ser humano la tenía desde un principio, pero desafortunadamente el pensamiento del hombre, desde el momento que entra el pecado, pues es siempre hacer su voluntad y no la voluntad del Eterno. Entonces, por eso es de que Dios dice, bueno, voy a apartarme a mí un pueblo, voy a apartarme estas personas de las cuales voy a llamar santas. Y por eso es que para nosotros es importante de que si queremos ser parte del pueblo, pues debemos de aceptar ser parte de esa comunidad que mantiene un estilo de vida diferente al resto del mundo. Dice la última parte, mis hermanos, del verso 46 y 47, dice, esta ley
de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. De una manera, ustedes aquí les presento una figura, diferentes animales de los cuales ya vimos, tanto de los que son mamíferos, de los cuales son del agua, de los cuales son insectos y de los que no se pueden comer y que muchos de alguna manera han intentado comerlos, pues lo han hecho, de los cuales en contrariedad a nuestro Dios, como el puerco, el camarón, el conejo, la langosta del mar, el cangrejo y así muchos de estos animales y más, de los cuales pues no cabrían en esta figura. Ahora, quiero proporcionarles esta idea de lo cual nosotros acabamos de ver. Las restricciones dietéticas en la Biblia no eran solo reglas arbitrarias, tenían un significado profundo y también simbolizado de alguna manera. La santidad y pureza. La separación de animales limpios e impuros se refleja la búsqueda de una vida santa y pura, libre de contaminación físicas y espirituales o espiritual. También es una manera de una identidad nacional. Cuando se habla del pueblo, dice, pues los he escogido de entre todas las gentes. Las leyes dietéticas ayudaron a definir la identidad del pueblo de Israel como un pueblo separado, distinto a las otras naciones. ¿Se acuerdan en el libro de Esther cuando querían aniquilar a los judíos? Dice, hay un pueblo que es diferente a todos los demás y de alguna manera se comienza a especificar que no se ajustaban a las leyes de ese rey de aquel entonces por eso algunos los querían destruir. Entonces una identidad nacional. Nosotros pertenecemos también a la República de Israel espiritual, de la cual pues tiene estas normas y reglas. La última, la obediencia a Dios, la obediencia a las leyes dietéticas era una expresión de fe, confianza en Dios, porque reconoce uno la autoridad y sabiduría del Eterno. Entonces son formas de cómo nosotros podemos ver que todo esto, pues sí tiene un razonamiento más cercano a los que son hijos de Dios o los que queremos ser hijos de Dios, porque de alguna manera permitimos que Dios sea el que dirija nuestras vidas y no seamos nosotros los que queramos hacer nuestra voluntad. Pasando entonces, hermanos, quiero, el verso de memoria ya lo leímos, es simplemente de hacer una diferencia entre lo inmundo y lo limpio, de entre los animales de los cuales se pueden comer, los animales que no se pueden comer, según Levítico 11:47. De acuerdo a la lección, hermanos, dice este primer párrafo, desde los primeros libros de la Biblia, Dios se ha interesado profundamente por el bienestar de su pueblo, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. En Levítico 11 encontramos un capítulo detallado donde el Señor instruyó a los israelitas sobre qué animales eran limpios y cuáles inmundos para comer. Es importante aclarar que el término hebreo traducido como inmundo, tame, no implica que el animal sea malo en sí mismo o que no tenga valor delante de Dios, sino que no es apropiado para el sacrificio ni para el consumo humano. Levítico 11 del 1 al 8. Cada criatura fue creada con un propósito específico. Algunos para limpiar la tierra, otros para equilibrar ecosistemas y otros para hacer alimento. Esta distinción no fue un asunto meramente ceremonial, sino una ley con implicaciones directas en la salud, la obediencia y la santidad del pueblo de Dios. El capítulo enumera claramente las especies permitidas, como los animales de pezuña hendida que rumian, Levítico 11:3, y prohíbe otros como el cerdo, Levítico 11:7, los mariscos, Levítico 11:9 al 12, los reptiles, Levítico 11:29-30, y ciertas aves y animales carroñeros, Levítico 11:13 al 19. Entonces, en ese párrafo, lo que yo resumo para que pueda uno considerarlo es de que los animales creados para el beneficio del hombre en relación a Dios y alimentación, los pongo de esta manera de acuerdo al párrafo: animales limpios para alimento y sacrificio de Dios. No todos eran aptos para el sacrificio de Dios. Debemos de recordar que los inmundos tendrían que ser reemplazados por los limpios para que fueran sacrificados a Dios. Entonces, si Dios iba a recibir un sacrificio, iba a ser de algo que fuera grato para él. Entonces, si así también, pues está diciendo,
así como para mí es necesario identificar uno del otro, pues también para el hombre para que lo pueda comer. Hay animales que fueron creados para limpiar la tierra o equilibrar ecosistemas. Debemos nosotros de entender entonces con esto que por el fin de que un animal sea inmundo, de acuerdo a la ley, no lo hace malo para la creación de Dios. Porque si de alguna manera, digamos, el cerdo también hace una limpieza en la parte terrestre por la forma de cómo come o qué es lo que hace, así como el camarón lo puede hacer en el mar, así como los animales de los cuales el león, así como el oso u otros de los cuales también se ocupan a que exista un balance en todo lo que los ecosistemas en los cuales ellos se encuentran pues puedan mantenerse y no producir uno más que el otro, de lo cual pueda destruir la manera de vivencia que se puede tener en la humanidad, pues son necesarios. Pero, sin embargo, el hecho de que sean necesarios para esas circunstancias no quiere decir que sean adecuadas para el alimento del ser humano. Dios provee la clasificación de los animales y en ese caso lo podemos encontrar en Levítico 11 o ya les mencioné también en Deuteronomio 14. Siguiente párrafo. Una de mis hermanas me quiere ayudar. Amén, hermano. Sí, Adelante, amén. hermana. En el, Adelante. en el versículo 44, ahí, ¿verdad? Sí, hermana. En el versículo 44 resume el propósito espiritual de esta ley, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Este mandato muestra que la dieta no solo era una cuestión de nutrición, sino también una señal de identidad, obediencia y separación para Dios. Cuando una mujer de Dios decide cuidar lo que come conforme a estas instrucciones, no solo está haciendo elección saludable, sino también un acto de fidelidad al Creador. Amén. Amén, gracias, hermana. Entonces, de las cosas que podemos nosotros tomar de este particular párrafo es de que nuestro Dios pone y expresa un cierto sentimiento, no solamente para la nutrición del cuerpo físico, sino nosotros vemos que conforme a lo que Él nos da, pues nosotros, si lo tomamos, en ese caso, ustedes, mis hermanas, como más en particular la preocupación que se tiene entre el ámbito familiar, la mujer tiene un poco más en lo que viene a aplicar, lo que se alimenta a la familia, ya sea el esposo, los hijos o a sí misma, pues esto va más allá de lo que es físico, porque desarrolla una identidad y esta identidad le da la facultad realmente de poder ser diferentes, distinguirse, de poder aplicar ya el sentido de que si yo practicaba esto, ahora ya no. Si nunca lo ha practicado, qué bien, de alguna manera ya se identifica. Pero también viene la otra o comienza a practicar una obediencia. La obediencia es importante porque eso es lo que nos permite el de que nosotros seamos apoyados por parte de Dios porque estamos entregando de nosotros, como dice la misma escritura, ¿no? Estamos dando no solamente nuestro ser interior, pero también en este caso, dice la palabra de Dios, nuestro templo. El lugar donde Dios también puede morar, que es nuestro cuerpo, eso es lo que Él también establece en su palabra. Y al último, pues la separación contemplada, la cual se realiza de forma inmediata, se identifica cuando nosotros, de alguna manera en la sociedad, hay una convivencia, algún tipo de comidas, de inmediatamente nosotros nos separamos. Al separarnos de no participar como ellos, dice, bueno, no tienes hambre o no quieres comer, ya de alguna manera uno dice, no, es que yo esto no lo puedo comer. Y puede uno explicar tanto como también no hay necesidad, pero ya después de ahí hay una identificación, pues esta persona, pues a lo mejor si es en un empleo, posiblemente ya sepan que no van a participar o posiblemente puedan proveer un alimento que sí se pueda comer. O uno mismo, ya de alguna manera, cuando algo así sucede, pues uno se separa y no hay ningún problema, porque ya hay un sentido realmente del cual uno se siente identificado con Dios y no con las personas. Eso es lo que viene dando
esta instrucción de parte de nuestro Dios. El siguiente párrafo, una de mis hermanas. Yo, hermano, Adelante, hermano. en la vida diaria, aplicar esta ley nos invita a ser intencionales con nuestra alimentación. En un mundo donde la industria alimentaria hace miles de opciones rápidas y sabrosas, muchas veces ignoramos los efectos a largo plazo de lo que consumimos. El cerdo, por ejemplo, es un animal omnívoro que no suda, lo que hace que las toxinas se acumulen en su carne. Diversos estudios médicos lo relacionan con enfermedades como la hipertensión, la triquinosis y problemas cardiovasculares. Los mariscos, como camarones, almejas y langostas, son limpiadores naturales del mar. Absorben metales pesados y desechos, lo que puede resultar dañino para nuestro organismo. Comer esos animales es como introducir en nuestro cuerpo los residuos que ellos mismos filtran. Amén. Amén. Entonces, lo que podemos tomar en esto es de lo que el párrafo está diciendo, pues hay a veces de lo que viene siendo en la vida en la cual vivimos, no todos, obviamente. Para mis hermanas, realmente a lo mejor si viven en una ciudad, en un lugar donde la posibilidad a lo mejor de cocinar no está tan fácil como quien está en las provincias o en lugares donde sí se pudiese cocinar, pues las comidas rápidas pueden de alguna manera satisfacer el hambre de quien sea. Pero nosotros también comprendemos que estas comidas rápidas tienen mezclas de diversas sustancias de las cuales provienen de animales no limpios. O incluso dejemos de que no vienen de a la mejor animales no limpios, pero la manera de cómo se cocina no está óptima para la salud que nosotros tenemos. Entonces, por eso es de que nosotros debemos de tener ese cuidado. Ahora, cuando nos habla, por ejemplo, del cerdo, nos habla de los mariscos, de cómo es de que pueden acumular toxinas, o pueden también ser los cuales de alguna manera los cuales limpian y pueden contener algunos tipos de metales de los cuales pues se quedan en sus cuerpos porque lo filtraron en ese ecosistema donde se encuentran al ingerirlos, ya sea los camarones, las langostas, almejas y demás, pues lo que uno está haciendo es ingiriendo todo eso, de lo cual pues para ese ecosistema era necesario limpiar por esos animales. Entonces, debemos de tener nosotros ese cuidado de que los animales de los cuales Dios está diciendo, estos puedes tú comer, no tienen esa posibilidad de actuar como estos otros de los cuales no podemos nosotros comer a la orden de Dios por estas razones. Ahora, aún con todo ello, les vuelvo a repetir, si esto llega a salirse también fuera de nuestras manos, donde decimos, no, pues voy a comprar algo de comer rápido porque, no sé, el trabajo me tiene apurado y no sabemos cómo lo cocinaron, de qué manera es de que lo estamos recibiendo, de cómo está siendo preparado, pues puede ser también eso algo que nos afecte en una manera en la salud, aun aunque fueran estos animales limpios. Bueno, pasamos al siguiente párrafo, otra de mis hermanas. Pasa vos, Sí, hermano, yo. Hermana Esther, Dice, adelante. sí, hermano, gracias. Dice, Dios con su infinita sabiduría estableció estas restricciones no para limitarnos, sino para protegernos. Él conoce cómo fue diseñado nuestro cuerpo y qué alimentos lo fortalecen o lo debilitan. Seguir esta ley es reconocer que Dios sabe más que nosotros. Cuando una mujer decide ignorar estas instrucciones y comer lo que desea, está desafiando la sabiduría divina y exponiéndose a consecuencias innecesarias. No se trata de una simple elección de menú, sino de una decisión que puede marcar la diferencia entre una vida saludable o una vida plagada de enfermedades prevenibles. Como está escrito, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios Amén. 14:12. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces, en este otro párrafo, la ley de la alimentación no fue dada para limitar, sino para proteger. Dios creó y Él conoce bien nuestro cuerpo. Dios sabe lo que nos ayuda y nos afecta.
La mujer que ignore estas instrucciones sobre lo que se debe comer, pues ¿a quién desafía? A Dios de manera inmediata. El saber qué cosas comer no es una elección de obediencia, sino también de salud. No es solamente en ese caso, no una elección de obediencia solamente, sino de salud. Lo que nosotros podemos considerar sobre todo esto es reflejar un poco de lo que a veces llega a suceder en nuestras vidas. Por ejemplo, ustedes, mis hermanas, creo que en algún momento a lo mejor ustedes lo expresaron o se les ha expresado si tienen hijos, es donde nosotros como adultos nos dicen, bueno, es que tu mamá pues no sabes concerniente a la vida, a lo mejor en alguna situación. Pero cuando uno les aconseja es porque ha vivido, ha tenido experiencia y sabe uno más o menos qué es lo que puede suceder si es que pasa algo. Y ellos como jóvenes, como niños, pues no entienden y solamente quieren aplicar su deseo de querer hacer las cosas. Cuando lo hacen, no siguiendo el consejo de la madre o del padre, pues les pasa algo y ya queda el dicho, ¿no? Pues te lo dije. Pues viene siendo algo similar cuando nosotros eh, tenemos las instrucciones por parte de Dios, qué hacer y qué no hacer, y no tomamos en cuenta esas instrucciones, pues prácticamente nosotros lo que estamos buscando es una consecuencia de la cual nos vamos a arrepentir después. A lo contrario, si hacemos caso y seguimos las instrucciones, pues el beneficio, la bendición, todo aquello de lo cual es mejor para nosotros, pues es lo que vamos a recibir. Entonces deberíamos de considerar eso. Y pues en este caso es una forma de poder instruir al resto de nuestras hermanas que si vamos a participar de poder proveer a nuestra familia de un tipo de alimento, pues que sea el correcto, de poder enseñar incluso a las otras personas el de que no solamente la iglesia de Dios tiene que alimentarse bien, sino el resto del mundo debe de saber de qué manera pueden protegerse a sí mismos, para que no también se continúe de que la humanidad pues no tenga una salida a diversas enfermedades. A lo mejor a los que ya están contaminados, a lo mejor a los que pues ya de alguna manera ya no hay tanta solución para su salud, pero las nuevas generaciones o otras generaciones o incluso para algunos a lo mejor recuperarse, el de estar en esta condición de no comer lo que es propio, pues puedan cambiar su forma de vida. Entonces, esta enseñanza es propia no solamente para nosotros como iglesia de Dios, sino también para el resto del mundo que desee escuchar de la voluntad divina. El siguiente párrafo, una de mis hermanas, Heme aquí, Mi hermano. hermana Diana. Sí, dice. Por otro lado, adoptar una dieta conforme a la voluntad de Dios trae grandes beneficios. Mejora la digestión, reduce riesgos de enfermedades crónicas, fortalece el sistema inmune y promueve una vida más activa y con mayor energía. Pero además de lo físico, hay un gozo espiritual en saber que se honra a Dios incluso en lo que se come, como dice en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y también, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, según 1 Corintios 6:19-20. Cada decisión, incluso en la cocina o en el supermercado, puede ser oportunidad para glorificar a nuestro Padre. Amén. Gracias, hermano. Entonces, lo que encontramos nosotros en este siguiente párrafo, hay muchos beneficios. Podemos nosotros encontrar que siguiendo las reglas podemos mejorar la digestión, reducir riesgo de enfermedades crónicas, fortalecer el sistema inmunológico, crear una vida más activa, produce más energía, se crea un acercamiento espiritual con el Creador, dándole honra, aceptando las instrucciones de nuestra alimentación. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dicen estos versículos, cuando dice, pues todo lo que tú llegues a comer, a beber, hazlo para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos entregando no solamente otra vez el espíritu, nuestro hombre interior, sino también ponemos al servicio a Dios nuestro cuerpo. La misma palabra también lo dice, ¿no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, como tal,
pues si es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo debe de estar? Debe de estar limpio, debe de estar santo. ¿Y de qué manera es de que puede estar? Pues alimentarlo de una manera, mantenerlo saludable. Entonces, basado en todo esto, es donde yo les decía que hay una situación que a lo mejor la lección muy aparte no la contempla y de la cual es necesaria. Por ejemplo, si nosotros vemos, ya tomando en cuenta los animales los cuales no son limpios, no se deben de comer. Ya queda claro, sabemos de lo que debemos o no debemos hacer conforme a ellos, concerniente a el de poderlos comer o no. Debemos de apartarnos. Tenemos algunas situaciones de las cuales pues debemos nosotros tomar en cuenta, que en aquel entonces era de que aquellos que tocaban esos cuerpos muertos eran inmundos. Debemos de entender de que la limpieza de aquel entonces hasta este tiempo es diferente, que si nosotros de alguna manera tocamos, por ejemplo, las carnes de estos animales que están muertos, que son inmundos, pues nos lavamos las manos o limpiamos lo que tenemos y quedamos limpios de forma inmediata. No necesitamos la parte ceremónica hasta la tarde para poder decir, pues necesito todo ese tiempo para poder alcanzar una limpieza. Lo que está hablando es de mantener higiene realmente. Pero la otra que viene aquí es, si estamos hablando de mantener una cuestión de salud, ahora también vamos a tomar en cuenta cuando hablamos nosotros de los animales que sí son limpios. Y aquí quisiera proporcionarles una porción bíblica. Dice en Deuteronomio 21:20, para que veamos esta parte. Deuteronomio 21:20 dice lo siguiente. Dice, Deuteronomio 21:20, dice, dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Y la parte importante de este versículo es lo siguiente, es glotón y borracho. La parte glotón, hermanos, hermanas, viene siendo a aquellos que se pasan de estar comiendo. Entonces, basado en esto, digamos, si la vaca se puede comer, el borrego se puede comer, el chivo se puede comer, Dios dice, estos animales son limpios para que tú ingieras. Pero ¿qué pasa ahora? Si yo agarro de esa vaca y como, y como, y como, y como, y como, y como, ¿cuál vendría siendo la diferencia en este caso concerniente, hablando de la salud, concerniente a de que sí se puede comer el animal, pero ahora me excedo, lo que es la glotonería, el de exceder en lo que es la parte de la alimentación? Entonces, aunque el animal que yo voy a comer es limpio, pero por mi conducta como lo estoy comiendo, pues no me ayuda. Esa parte es importante. Ahora bien, viene aquí, quiero leerles Génesis capítulo 9, verso 1 al 4, del cual dice de la siguiente manera. Dice así, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como de las legumbres y hierbas os he dado todo. Dice algo bien importante. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí viene siendo otra situación. El hecho de que pueda yo comer las carnes de estos animales, de los cuales son buenos para comer, voy a tomar la vaca como ejemplo, pero digo, no, pues es que voy a comerme un pedazo de carne, pero que esté medio raro, o sea, que no esté bien cocido. Tiene sangre. Entonces, aunque el animal, la carne de ese animal puedo comerlo, pero no estoy comiendo la carne como es debido, porque no la debo de comer con
su sangre. Entonces son situaciones que debemos nosotros considerar que también, aparte de alejarnos de los animales inmundos, aparte de no contaminarnos con ellos, es de que todo aquello que sí nosotros podemos comer, pues debemos de tener mucho cuidado de qué manera lo comemos, de qué manera nos alimentamos con ello. Porque déjenme decirles también, el agua es buena, pero un exceso de agua también es malo. Entonces debemos de tomar en cuenta que Dios da una regla básica concerniente a las comidas, pero también en su misma palabra nos comienza a poner las otras normas. ¿Quieres mantener salud? No hagas esto. ¿Quieres mantenerte de alguna manera bien que no te afecte? Pues también evita esto otro. Eh, y de esa manera nosotros pues no solamente nos vamos a guiar por la parte básica, pero extendernos y saber de qué manera aún más podemos tomar de lo que ya nos están dando como guía para mejorar nuestra salud. Tanto viene siendo de que aún más también, digamos, una persona que llega a su momento y dice, bueno, es que para mí lo más importante viene siendo el espíritu. En ese caso, pues nada más de estudiar la palabra de Dios, alejarme de esto y lo demás, y no cuida su cuerpo. Bueno, si es de alguna manera así, yo me gustaría que veamos lo que dice primera carta a los Tesalonicenses 5:23. Dice de la siguiente manera: y el Dios de paz os santifique en todo. Quiero detenerme ahí tantito. Si el Dios eterno nos da paz para santificarnos, quiere decir que nosotros logramos a recibir de parte de Dios algo, pues de lo cual es aceptable. Nuestra conducta, nuestra entrega, obediencia, nos va a santificar. ¿Y de qué manera? Ahora sí vamos a nosotros lograr que esa santificación se pueda traducir en lo que es nuestra vida cotidiana. Dice, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nuestros sentimientos, pensamientos, todo eso es importante, de lo cual alimentamos a través de la palabra de Dios, pero también lo que debe de ser reservado, guardado, protegido y hacer todo lo que se pueda es el cuerpo físico. Y Dios ya nos está dando unas partes básicas. Lo que ahora debemos de tomar esas partes básicas y extenderlas de qué manera nosotros pues podemos utilizarlos para beneficiar nuestra santidad delante de Dios. Uno más, dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y esto muchos también a lo mejor no la consideran, pero es necesario. Dice, quiero tomar solamente la parte inicial, pero en el contexto les voy a dar una ampliación un poco. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Cuando dice para poco es provechoso, es porque en el contexto está hablando del aspecto espiritual, hablando de lo que obviamente en nuestra mente entra y sale, por decirlo así, de lo cual pues beneficia todo lo que nosotros hacemos. Más sin embargo, cuando estamos hablando del cuerpo físico o lo que corporalmente nosotros hacemos, el ejercicio, pues también tiene un cierto provecho. Aquí no está hablando de que tiene un excesivo más provecho de lo que recibimos interiormente, pero sí tiene un provecho, porque de qué manera podemos nosotros realmente cuidarlo cuando no tiene actividad física, aunque tenga una alimentación adecuada y no tiene no estoy hablando de aquellos que van a correr ciertos kilómetros, aquellos que levantan pesas, no, estamos hablando de poner el cuerpo en actividad, porque eso también pone a trabajar lo que es el sistema digestivo, en la manera de cómo uno se mueve, cómo uno, incluso a través de lo que viene siendo el sistema inmunológico, se fortalece, el de cómo la actividad física pues se mantiene. Entonces, todo esto nosotros a lo mejor no lo contemplamos en la lección, pero es parte de lo que se decía desde un principio, lo cual quiero regresar al principio de lo que veíamos del propósito.
el objetivo, dice la última parte, cuidar el cuerpo mediante una dieta conforme a la voluntad divina. Y esa dieta, pues obviamente, no solamente viene siendo la parte que entra a nuestra boca hacia nuestro estómago, pero también cómo es de que ésta se pone en funcionamiento en las actividades o las cosas que nosotros pues hacemos. Entonces, con todo ello, debemos nosotros de tomar en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Ahora, la actividad en la iglesia habla de lo que ustedes tienen que realizar concerniente a lo mejor una cartulina, algo que puedan ustedes hacer. Dice en compañía de las hermanas, la sociedad femenil hagan una clasificación breve y comprensible de los animales mencionados en Levítico 11, dividiéndolos en dos grupos: animales limpios que Dios permitió para el consumo, animales inmundos que fueron prohibidos. Para facilitar la actividad pueden apoyarse con imágenes o recortes y formar un cuadro visual que incluya ejemplos de mamíferos, aves, peces, insectos y reptiles. Al finalizar, comenten por qué es importante conocer esta ley y cómo aplicarla en la alimentación diaria como una forma de obedecer y honrar a Dios. Yo aquí solamente en breve separé, y obviamente pueden hacer aún más. Las imágenes son beneficiosas de separar los animales limpios de los inmundos para que pues se pueda tener una referencia de lo que podemos o no podemos hacer conforme a lo que Dios dice que podemos alimentar nuestra carne. En la actividad en la casa dice reflexionar sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿De qué manera honro a Dios cuando decido cuidar mi alimentación conforme a su palabra? ¿Qué cambios prácticos puedo hacer en mi dieta diaria para obedecer la ley de Dios sobre los alimentos? ¿Estoy confiando en la sabiduría de Dios o en mis propios deseos al momento de elegir lo que como? Entonces son preguntas que de alguna manera, pues en el hogar o como familia, ¿qué es lo que cada una de estas preguntas me puede hacer reflexionar? ¿Qué hago, no hago? ¿De qué manera me impacta, no me impacta? Y de esa manera, pues proporcionar para el resto de las hermanas que puedan ayudarle incluso, a lo mejor algunas, o hacer reflexionar a otras concerniente a lo que pues se puede aprender de la palabra de Dios, o lo que no se ha aprendido todavía y que puede ayudar a mis hermanas. Bueno, esto es lo que de forma muy básica, mis hermanas, pues tengo para ustedes concerniente a esta lección. Les vuelvo a repetir, hay una profundidad más concerniente a la alimentación que va mucho más de lo que viene siendo nada más lo que menciona Levítico 11 y lo que Deuteronomio 14 concerniente a cómo mantener la salud, cómo es de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque no es solamente los animales limpios, sino cómo vamos a utilizar esos animales limpios en nuestra dieta, cómo es de que nosotros vamos a usar este cuerpo que Dios nos dio para que pues lo que nosotros podamos ingerir, pues no solamente sea comer, 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 sino poder utilizar las energías en las actividades y todo lo demás, y que no lleguemos a lo que en algún momento pues nosotros experimentamos, enfermedades que pudieran ser prevenidas, ciertas situaciones de las cuales pues podemos nosotros anticipar en lo que viene siendo cómo nosotros nos cuidamos. No es solamente la parte fisiológica, pero también la parte espiritual y la parte psicológica que son importantes en todo esto. Bueno, esa es mi participación. Regreso el tiempo a mi hermana Emilia. Les agradezco por su atención, mis hermanas. Y pues si hay algo más, aquí estoy todavía en la reunión y pues paso a vosotras, mis hermanas. Pasa a vos, hermano. Muchas gracias, hermano ministro. Muchas gracias, hermano ministro Bernardo. Pasamos entonces a la sección de preguntas y comentarios. Veo aquí varios mensajitos. Nuestras hermanas han estado participando mucho y el mensaje, comentario que nos hace nuestra hermana Araceli, nos pone un dato. Los animales rumiantes, por el proceso de la rumia, consumen más nutrientes y por ello la carne es más nutritiva. Los peces con escamas tienen un mejor sistema digestivo, por lo que la carne es más limpia.
Además que las escamas las protege de parásitos y sus depredadores. Comenta también la hermana que es importante saber qué animales no comer, pero también el por qué no, para que cuando nos pregunten poder dar una respuesta correcta y no decir porque mi religión me lo prohíbe, ¿no? Sino sí, pero ¿por qué? Hay que explicar esa parte, ¿no? Hay tantito, mi hermana mi hermana Emilia. Sí, una de las cosas que sí es cierto lo que escribe mi hermana concerniente a los animales limpios, pero debemos de comprender también en las otras condiciones en las cuales se pueden encontrar. Si, digamos, ustedes creo que han sabido de algunas vacas de las cuales en los lugares donde han sido mantenidas por causa de no tener un alimento propio, donde no han sido bien cuidadas, han también contraído ciertas enfermedades. Entonces, también tiene mucho que ver no solamente el de ser limpio o inmundo, pero también de cómo son cuidados estos animales. También algunos de estos peces, aunque son limpios en aguas sucias, pues obviamente no van a tener esa limpieza, porque no, el agua que está contaminada no totalmente se puede identificar nada más cómo se ve. También hay muchas situaciones de las cuales se presentan que pueden estar contaminadas por metales y demás, por causa de las fábricas, por causa de lo que se llega a tirar y demás que pueden estar contaminados. Entonces, sí es cierto lo que dice mi hermana, entonces, más sin embargo, estas otras situaciones se presentan y que deben de ser también de nosotros conocidas. También, una de las cosas es de que esta ley alimenticia no es dada por una religión, es dada por Dios. Entonces, si algo está prohibido para que nosotros comamos o no comamos, es porque Dios lo dijo, lo estableció y no fue por la iglesia de Dios israelita. Espero que se quede claro esa parte, sino que Dios a través de su palabra dice, esto se come, esto no se come. Ciertamente. Hay investigaciones de lo cual la lección menciona, más sin embargo, muy aparte de eso, si Dios dice el puerco no se come, quien lo dijo no es la iglesia de Dios israelita, ni el israelita, ni el judío, sino que la dice Dios. Y cualquiera que se opone a Dios, pues otra vez, eso es una situación que nosotros pues ya no podríamos, digamos, ¿no? A ir a pelear porque Dios lo dijo. Así es. Nuestra hermana Nayeli pregunta, entonces, ¿no se puede cocinar carne en la cocina de la iglesia? Bueno, si se está tomando en cuenta de lo que vienen siendo las carnes de los cuerpos, porque obviamente de los cuerpos muertos, pues vuelvo a repetir, está hablando de la higiene. Levítico 11 está abarcando lo que es la higiene. Más sin embargo, más adicionalmente, aunque no es parte del tema, pues no se estaría cocinando en la casa de oración o el lugar designado con esa condición de santificación. Entonces debemos nosotros de tomar en cuenta también esa otra parte. Más sin embargo, si tocamos nosotros ustedes mis hermanas en la casa, o si hay algún tipo de evento fuera del día del sábado, en donde están cocinando y demás, pues mientras se mantenga limpio, a eso se refiere Levítico 11 acerca del ser inmundo hasta la tarde. Está hablando de la limpieza. En aquel entonces, hasta la tarde era una forma ceremónica. Hoy en día lo comprendemos que está haciendo referencia solo simplemente de mantener limpio, de que no se lleguen a contaminar en lo que está la carne cruda y demás. Nuestra hermana Araceli también comenta, por eso cuando vamos por los taquitos, la carne que no podemos comer la cortan en su tronquito y ahí mismo pican la carne que sí podemos comer y se contamina. Al igual que usan el mismo cuchillo, la misma cuchara, etc. O cuando compramos carne molida, usan la misma trituradora. Entonces, ¿cómo se aplica el texto que dice, cuando vayas a la carnicería, no preguntes por cuestión de la conciencia? Entiendo que era para animales sacrificados a ídolos, pero en la actualidad, ¿cómo aplica?
Muy bien, en una parte cuando se hace dentro de las cosas que nosotros hacemos en casa, es de que si, y les digo porque eso tiene que ver mucho con la práctica de entender cómo las comidas, pues, se pueden preparar y demás. Si utilizó unos utensilios para las carnes y luego va a cortar verduras y demás, bueno, si cortó la carne, vaya, lave el cuchillo y ahora sí va hasta cortar las verduras. No puede hacer lo mismo porque está contaminando. Los que llegan a trabajar en restaurantes pasan por una cierta capacitación donde les dice, es que todo esto se le llama contaminación cruzada o pienso que en español así lo menciona, ¿no? En donde está uno contaminando una con otra cosa. Debe uno de separar las cosas lo que va a utilizar para una sección, que si son carnes, una sección, si son verduras, en otra sección, si es para otra cosa, deben de estar separados o deben de limpiarse al término de ser utilizados. Ahora, en aquel entonces, cuando hablamos de ir a la carnicería, nosotros debemos de tomar en cuenta a dónde vamos y de dónde compramos. Si hay ciertos lugares de confianza, uno les puede decir que si ellos mantienen las carnes separadas, utilizan los mismos instrumentos separados. Me ha tocado en ciertas secciones en donde si voy a traer res y sé que sí, limpian después de cada una de las carnes, les digo, por favor, limpien la cortadora y yo quiero X kilos de esta carne. Van y lo hacen porque soy el cliente, yo voy a pagar. Entonces, de esa manera hay una separación. Pero cuando hablamos de aquel entonces, los animales que eran sacrificados a ídolos por lo regular eran los toros, y algunos otros que eran limpios. Entonces, cuando iban a comprar, pues no preguntaban porque pues hacía un alboroto y medio concerniente a que unos decían, pues que fueron sacrificados a ídolos. Esa era la problemática, no tanto de que eran limpios o no eran limpios, sino de que eran sacrificados a ídolos. Entonces, por eso dicen, no preguntes. Hoy en día no podemos aplicarlo de manera directa, a lo menos que el lugar donde nosotros vamos a ir a comprar sirven o venden solamente carnes limpias, porque si venden también animales que son inmundos, debemos de saber entonces si es confiado de que separan el corteo de esas carnes y que nosotros también tomemos el tiempo de decirles queremos que utilicen esta máquina limpia y que no haya sido utilizada con alguna otra. Otra vez, a lo mejor sería una parte excesiva de uno, pero también ahí va de por medio lo que nosotros vamos a hacer para protegernos a nosotros mismos. Muchas gracias, hermano. Y también hay otra pregunta de nuestra hermana María Clara. Hay hermanos que crían puercos. ¿Se puede? En sus casas. Dice. Sí, en este caso, los mismos judíos, nosotros entendemos que cuando habla acerca de aquellos demonios que salieron de ese hombre y se fueron a los puercos, está hablando en los lugares donde se encontraban los judíos. Ahora, estamos hablando de crear los puercos y los van y los venden y demás. Ahora, no sé cuántos hermanos lo hagan, a lo mejor porque no pertenecían a la iglesia y demás. La mayoría, por lo menos a lo que yo conozco, en lo que uno se pueda alejar es lo mejor, y si no los tiene, qué bien. Pero el judío de alguna manera también llegó a tener estos animales inmundos, y no solamente estamos hablando de los puercos, porque son los más comunes. Pues tenía camellos, los utilizaba para transportarse de un lado a otro, o sea, y tenía algunos otros animales de los cuales eran inmundos. Entonces no nos debe a nosotros causar realmente una problemática, a lo menos que nosotros lleguemos al punto de participar del alimento de estos animales. Pero si es simplemente para crearlos, venderlos y hacer un tipo de negocio, pues obviamente no serían miembros de la iglesia los únicos, sino incluso miembros del pueblo de Dios que lo hacían. Gracias, hermano. Y nuestra hermana Azucena, ¿qué tan confiables son los productos kosher en cuanto a atunes y sardinas enlatadas? Pasan por los que son kosher, son confiables porque pasan por un proceso ahora de regulación por
un grupo de rabinos de los cuales se encargan a asegurarse que no solamente la maquinaria, de dónde viene ese producto, ya sea los atunes, las sardinas, para asegurarse de que no tienen un tipo de contaminación. Ellos lo aprueban y es por eso que sale aprobado para kosher. Yo diría en lo que vendría siendo al proceso que ellos realizan, pues es confiable y a veces posiblemente hasta mejor que lo que nosotros podemos alcanzar a comprar en las carnicerías o lugares de donde podemos agarrar estas carnes frescas, ¿no? Así es, hermano. Pues las hermanas les agradecen mucho, hermano, el tema que está muy bien explicado. Y pues qué excelente explicación y muy clara. Muchas gracias, hermano ministro Bernardo. Que nuestro Dios los siga colmando de sus ricas bendiciones y cuide de usted. Pues así, muchos agradecimientos de nuestras hermanas. Y nuestra hermana Araceli comenta dónde se publican sus predicaciones, hermano. Se ve muy estudiado y muy ilustrativo. Gracias y Eh, bendiciones. Bueno, su servidor, tal vez no me presenté al principio, por gracia de Dios, hermanas, su servidor es administrador aquí en Estados Unidos. Entonces, yo radico en el área donde se encuentra la localidad de Pasco, Washington, el estado que está al norte de California. Ahí está ese estado, en esa área yo me encuentro, pero por la tarea que yo desempeño como subadministrador, estoy viajando a prácticamente todas las localidades en Estados Unidos. No tengo una específica por el trabajo que realizo. Entonces, me he tomado el tiempo de poder estar en las transmisiones, por ejemplo, de el IDI La Alameda, IDI el Chicago, que son las transmisiones que a veces se llegan a estar en público. No sé si alguna otra localidad de las cuales he visitado tenga un tipo de transmisión, pero Pasco, Washington sí tiene esas transmisiones y cuando me encuentro en casa y no tengo que salir, ahí por lo regular me encuentro, por gracia de Dios, participando. Nuestra hermana Zairi dice, pasa vos, hermano, pero si alguien cría puercos, podría evangelizar y decir que guardamos la ley de la alimentación. Y dice ella, si él mismo le vendió, ¿no? Ahí cae en la contradicción, por eso el comentario que nos hizo, ¿verdad? Que si nos alejamos mucho mejor para esta situación. Correcto, sí. Sí, esa sería la respuesta, ¿no? O sea que nosotros, si es por comprar y vender, pues es el negocio. Lo que uno está haciendo es de tener los animales, no se los está uno comiendo. Entonces, si voy a evangelizar a alguien, no le estoy diciendo cómelo, sino que pues es una parte de lo que es la tarea, ¿no? De negociar y demás, de tener un tipo de trabajo. Más sin embargo, vuelvo a repetir, si nosotros no hacemos esa actividad, porque estamos nosotros trayendo a más personas a que puedan conocer de Dios, es mucho mejor evitarlo. Es exactamente todo lo que Dios dice. Si ves un problema, aléjate. De alguna otra manera es mucho mejor hacer eso a que pongamos nosotros a nuestra persona en duda, porque entonces sí va a salir de esa manera. Dices algo, pero haces otro. Entonces es mejor hacer y decir que ambos sean congruentes. Muchas gracias, hermano, y pues bendiciones para toda su familia, bendiciones en su centro de trabajo, hermano, porque pues siempre estos trabajos del ministerio llevan su tiempo y gracias le damos por compartirnos ese tiempo que es tan valioso para usted y pues todas las hermanas agradecidas siguen escribiendo en el chat. Muchas gracias y que Dios los siga iluminando y dando bendiciones y mucha sabiduría también. Y Gracias, pues, hermana Emilia. hermanitas, ahora sí tengo aquí una lista que me pasaron de algunas hermanas que se han conectado por primera vez el día de hoy. Nuestra hermana Rudy de Bacalar, Quintana Roo. Nuestra hermana Delmi Contreras Ortiz de El Salvador. Nuestra hermana Rosy Moreno de Guadalajara, Jalisco. Nuestra hermana Esther Yáñez de la localidad de Cancún. A nuestra hermana Araceli Hernández León de Valle de Chalco, Estado de México. Miriam
Milán, nuestra hermana de Nezahualcóyotl, de la Ciudad de México, y otras más que no alcancé a anotar, hermanas, pero pues les damos la bienvenida, hermanas. Paz a vosotras, bienvenidas, bienvenidas. Dios, que el Señor les bendiga. Y pues los esperamos, hermanas, en la próxima semana, igual a las 8 de la noche en la hora de Baja California, 9 del centro del país. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Va a haber, esta sesión se está grabando y va a ser compartida en la página del Departamento Femenil de Ensenada San Quintín. Ahí síganos, hermanos, en la página de Facebook, ahí lo vamos a compartir. Y pues les agradecemos mucho su atención. Y ahora que pues nuestra hermana que nos visita por primera vez en esta transmisión, nuestra hermana Araceli, nos pueda dar a bien, hermana, darnos la oración final y la bendición a cargo de nuestro hermano ministro Bernardo. Puede encender su micrófono, hermanita, para poder hacer la oración, invitando a las hermanas a poner su velo en señal de reverencia. Ok, tiene un inconveniente aquí nuestra hermanita. Entonces pasamos con nuestra hermana Rudy.